Acharya Ashtotar Sima Bhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Granth Karaj Srimad Bhagavatam Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Lectura el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 18, texto número 17. También quiero disculparme por no estar muy presente hoy, pero tuve que participar en tratar de resolver una situación en la India y como son 11 horas y media de diferencia, ya terminando el horario de la mañana se acabó la posibilidad de hacer cualquier cosa.
Entonces, Tana para punya asamvitatam. No. Ok, no hay. Bueno, los que tienen Shastra electrónica, puede. One, 1817. Na para punyam asavitatam Akyanam atyabhuta yoganishtam Akhyayananta charitapapanam Parikshitam bhagavata bhiramam Tana param punyam asabhitatam Akyanam atyabhuta yoganishtam Akhyayananta charitopapanam Parikshitam bhagavata bhiramam Tana param punya asamritatam Tana param punya asamritatam Akyanamatyadbhuta yoganishtam Akyahi ananta charitopapannam Parikshitam bhagavata bhiramam Tana param punyam asamritatam Akhyananta charitopapanam Pariksitam bhagavata bhiramam Tana param punyam asamritatam Akyanamatyadbhuta yoganishtam Akhyananta charitopapanam Parikshitam bhagavata bhiramam Tana param punyam asamritatam Akyananatyadbhuta yoganishtam Akhyananta charitopapanam Parikshitam bhagavata bhiramam Vaishnavi? Oh, todavía no llego. Tana para punyam samvitatam Akyanam atyadbhuta yoganishtam Akyananta charitopapanam
Parikshitam Bhagavata Viramam. Por lo tanto, a nosotros, Param, Supremo, Punyam, Purificador, Asamrita Atam, tal como es, Akyanam, narración, a ti, muy, adbhuta, maravillosa, yoganishtam, lleno de bhakti yoga, akyahi, describe, Ananta, el ilimitado, acharita, actividades, upapanam, lleno de, parikshitam, hablado a Maharaj Parikshit, Bhagavata, de los devotos puros, Abhiramam, muy querido en particular. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Así pues, por favor, danos a conocer las narraciones acerca del ilimitado, ya que estas son purificadoras y supremas. Esas narraciones le fueron referidas a Maharaj Parikshit y son muy queridas por los devotos puros, pues están llenas de Bhakti Yoga. ¿Pueden repetir, por favor? Así pues, por favor, danos a conocer las narraciones acerca del ilimitado, ya que estas son purificadoras y supremas. Esas narraciones le fueron referidas a Maharaj Parikshit. Y son muy queridas por los devotos puros. Pues están llenas de Bhakti Yoga. Significado. Lo que se le habló a Maharaj Parikshit y que es muy querido por los devotos puros es el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam está lleno principalmente de narraciones acerca de las actividades del ilimitado supremo y, por consiguiente, constituye la ciencia del Bhakti Yoga o servicio devocional al Señor, del Señor. Así que así que es para o supremo, porque aunque está enriquecido con todo el conocimiento y la religión, está específicamente enriquecido con el servicio devocional al Señor. Om Jnana-timirandasya Viranjana Sharakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Vichaitanyamano-bhishtam stapitam yena bhutale swayam rupakata mahyam tadati swaparantikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hay varios textos. If you want, he's going to translate over here if you'd like. I'm trying to see if I can understand. Okay. Aprendiendo. Entonces, estos versos que estamos considerando es una progresión. Y empezando con 13, que es un verso muy reconocido, Tuliyama Labanapi Naswargam Napunar Babam, que un kshana, ni siquiera un segundo, una fracción de un segundo, es incomparable, el beneficio es incomparable, ¿no? Con cualquier cosa, elevación, planetas celestiales, etc. Que un momento de asociación con un devoto puro. Entonces, ese empezó esa serie de textos que hablando del beneficio de la asociación con devotos puros, y no solamente un devoto puro de la más, el que apenas llegó a la designación de devoto puro, ¿no? Apenitas porque ya está siguiendo fielmente las instrucciones del maestro espiritual, sino en varios versos, empezando con el 14, Mahatmai Kanta Parayanasya, no es cualquier devoto, es, como Srila Prabhupada lo traduce, Mahatma más grande de los seres vivientes y canta exclusivamente y quien da refugio a los demás. Entonces estamos hablando de este nivel de devoto. Así como Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Vyasadeva, Shukadeva Goswami. Estamos hablando de ese nivel, ¿no? Y no debemos cometer el error de pensar que alguien, porque inicia otras personas, está en ese nivel. Y yo voy a hablar un poco más de esto. No. En cuanto a la novena ofensa contra el santo nombre, eso es un poco controversial tal vez, pero voy a decirlo. En cuanto a la novena ofensa contra el santo nombre, Srila Bhaktivinoda Thakur dice, aparte de que uno no debe revelar actividades y cualidades, etcétera, íntimas del Señor a personas ignorantes o que carecen de fe, también un guru que revela cosas para que sea reconocido es también la novena ofensa, ¿no? Entonces, ser guru, uno tiene que seguir Shikshastika y ser humilde, ¿no? Y ser respetuoso a todos, ¿no? Si no, no debe aceptar esa posición. Y Chaitanya Mahaprabhu dice que todo el mundo debe ser guru, ¿no? Entonces, eso quiere decir que todos tenemos la obligación, por la instrucción de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de ser un guru cualificado. Y vamos a hablar un poco más de eso, solo quiero repasar un poco el pasado. Luego el texto 15, muy importante, las dos cualificaciones para que existe la transmisión. Por ejemplo, en el verso anterior que Rishi Kumar Prabhu explicó de una forma muy, muy bella, él habló, y el verso, ¿no? él recalcó, pero el verso habla de que una persona se vuelve cualificado por escuchar de una persona cualificada. Si uno escucha de un Mahabhagavata, según lo que dijo en este verso,
Entonces uno puede volverse un Mahabhagavata, pero no es garantizado. Srila Prabhupada era un Mahabhagavata, pero no es que todos sus discípulos son Mahabhagavatas por haber escuchado de él, sino en el verso 15 le da la cualificación. Primero, Bhagavata Pradhana. El que habla debe ser prominente, debe ser capaz de, como Mahatmaikanta Parayanasya, ¿no? Debe ser exclusivamente destacado entre los demás. Por ejemplo, Srila Prabhupada dice en el capítulo 9, en el verso 30 de este capítulo, que entre todos los sabios en Naimisharanya, cuando Shukadeva Goswami habló, él era la luna y todos los demás eran otros como estrellas, pero no la luna. Entonces, ese nivel para que uno puede transmitir, pero los que tienen interés en escuchar. Interés en escuchar no quiere decir, son temas interesantes. Prabhupada clasificó tales personas como filósofos de butaca, ¿no? Como tenemos una butaca aquí, ¿no? Pero el filósofo aquí es verdadero, no solamente de butaca, aunque usa una butaca, ¿no? Entonces, no estás explicando nada a él. No, él está haciendo. Ok. I tried the Google Translation. Does not pick up. Ok. So I'm just Entonces, shusho, así dice, Tano Bhavan Yo Vai Bhagavat Pradhana Mahatmaikanta Parayanasya and Harer Udharam Charitam Vishuddham. Aquel que es capaz de transmitir, ¿no? Hare Udaram Charitam, las inmaculadas actividades de la Suprema Personalidad de Dios. Por eso en el verso actual dice ilimitado, ¿no? Tiene que ser capaz de entender hasta dónde se puede, ¿no? Hasta de uno se puede, porque nadie puede más allá de su capacidad. Cuando uno trata de ir más allá de su capacidad, uno termina siendo un mitachar, ¿no? Un farsante, ¿no? Y no queremos ser farsantes, queremos ser verdaderos personas. Entonces, Shushatam, hay que ver también personas que saben, que quieren tomar ese conocimiento y ponerlo en la práctica en su vida. En ese caso hay una transmisión, hay la posibilidad que la persona que está oyendo puede explicar y puede volverse también un devoto puro. Entonces esas son dos cualificaciones que fueron dadas y ustedes escucharon la clase de antier, que es una clase muy bien presentada, pero yo quería recalcar ese punto, que la transmisión, ¿no? Y después, por ejemplo, dice que en el texto anterior, el 15, que está hablando de Shukadeva Goswami, y después Mahabhagavata Parikshat dice que, de hecho, Parikshat fue más cualificado que Shukadeva Goswami. Porque Shukadeva Goswami volvió un devoto puro por escuchar en el vientre. Pero solo estando apenas en el vientre, los sabios que los astrólogos confirmaron para todos los yadus que estaban muy preocupados, que ese es el último. ¿Qué nivel de comprensión tiene? ¿No?
y dijeron, no, él no es un Mahabhagavata, él es un Mahabhagavata Mahan, es un Mahabhagavata. Parikshit Maharaj, muy cualificado. Claro que Shukadeva Goswami también era muy cualificado, solo que nadie sabe, o sea, en su historia nadie sabe cómo Jesucristo se fue a algún lugar, algunos dicen la India, que no, y regresó con un gran conocimiento. Nadie sabe, ¿no? Entonces nadie sabe de dónde adquirió Shukadeva Goswami todo ese conocimiento, pero sabemos de Vyasadeva, pero se volvió más cualificado que Vyasadeva. Por lo tanto, hay un verso que Srila Prabhupada cita en las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami, que un verso hablado por el señor Shiva, ¿no? Aham vedmi shuko veti vyasa veti naveti va, que señor Shiva dice, puede que yo sepa, ¿no? Y puede que Shukadeva también sepa. Y Vyasadeva puede que sepa o no. No. Está hablando de Vyasadeva, quien habló el Bhagavatam. Puede que él ya entendió o no entendió. Entonces, ¿cómo es que explicó? No. Bhaktya Bhagavatam Grahyam. Para captar, para que ese mensaje entre en el corazón, tiene que entenderlo a través de Bhakti, y ese Bhakti tiene que ser transmitido por el Parampara. No hay otra forma. No por estudiar, na buddhya, na chatikaya. No por tener gran cerebro. No. Si alguien está en el plano intelectual, puede entender algo del Bhagavatam y puede repetirlo, ¿no? Como Devananda Pandit, ¿no? Él memorizó todo el Bhagavatam, explicaba el esqueleto del Bhagavatam, ¿no? Él explicó el esqueleto del Bhagavatam, ¿no? O sea, lo básico, pero no pudo entrar en la cualificación del Bhagavatam, como se dice en el comienzo de este mismo Bhagavatam, ¿no? Que el Bhagavatam es Galitam Palam, no Kalpataror, Galitam Palam, ¿no? Es el fruto maduro del conocimiento trascendental. Entonces, ¿quién puede entender eso? ¿No? Una persona muy cualificada, y Devananda Pandit no era, pero el oyente, Shivas, solo escuchando las palabras del Bhagavatam, solamente escuchando las palabras, él entendió perfectamente y cayó en éxtasis. Y Devananda Pandit, como no le gustó tanto, no dijo nada, pero sus seguidores está creando un disturbio porque estaba llorando en éxtasis y cayendo en el suelo. Entonces lo pusieron afuera. ¿Y qué hizo Srivas? Sintió que yo no estoy cualificado para entender el Bhagavatam. Ese es un oyente cualificado, que piensa que no es cualificado. Alguien que quiere iniciar los demás, la cualificación es que no quiere hacerlo. No se siente cualificado. Si no se siente, como dice Bhaktivinoda Thakur, que Yogya Tapichari Kichu Nahipai Tomara Karuna Sara. Cualquier cosa que yo puedo hacer es simplemente la misericordia de mi maestro espiritual, del Parampara. ¿No? Yo no tengo cualificación. Lo único, como Srila Prabhupada dijo, la única cualificación, claro, por humildad, en nuestro caso, por realidad, en caso de él, por humildad, solo que tengo fe en el santo nombre. Y ese fue inculcado en mí por mi maestro espiritual. ¿No? O sea, Srila Prabhupada
escribió una carta y yo recomiendo que todo el mundo lea esa carta. En septiembre de 1970 a Hayagriva. Hayagriva escribió una carta alabando a Srila Prabhupada. Y Srila Prabhupada dijo, gracias por tus palabras, pero no son aplicables a mí, sino a mi maestro espiritual. Dijo, yo soy inútil. ¿No? Yo soy, ni siquiera yo tenía ganas de entender todo eso, pero mi maestro espiritual me obligó. ¿No? Srila Prabhupada en su humildad, él está revelando para nosotros cómo debemos pensar, qué debe ser la composición de nuestra conciencia. ¿No? Solamente soy tan afortunado, no que ahora soy devoto mayor, yo soy mayor que todo. Ya todo el mundo debe escucharme, ¿no? Si quieren avanzar espiritualmente. Entonces, no, totalmente desprovisto de cualquier vestigio de deseo personal. Así uno puede transmitir el Srimad Bhagavatam. Si no, entonces uno puede pensar, pues yo no voy a dar más clases del Bhagavatam, ¿no? Porque ¿quién soy yo? Pero no, yo, como me están pidiéndolo, yo tengo que entender, yo tengo que, si me piden hacerlo, me están diciendo, tienes que cualificarte, ¿no? Tienes que hacerlo, ¿no? Esa es la conciencia de Krishna. La conciencia de Krishna no es algo casual, que, está bien, voy al templo si puedo, no, así, voy a cantar si tengo tiempo, no es así. Servicio devocional es, como dijo el señor Shiva. Shiva está diciendo, puede que yo sé. ¿Cómo sucedió este verso? Es muy interesante. Srila Sridhar Swami llegó a Kasi, ¿no? Y en Kasi todos son los Mayavadis más pesados, ¿no? Llegó y todos desafiando a él. Él estaba explicando el Bhagavatam como devoto. Y, ¿de dónde saca todo esto? Es un invento. ¿No? Sus comentarios rechazaron. Entonces él insistió y entonces dijeron, ya vamos a darle un desafío que no puede superar. Entonces vamos a tomar su comentario y ponemos en el altar del señor Shiva, ¿no? Y a ver qué dice el señor Shiva. Y cierran, ya vamos a eliminarlo. Pero el día siguiente, cuando abrieron la puerta, había este verso del señor Shiva. Aham Vedi, tal vez yo sé, y tal vez Shuka sabe, y Vyasadeva tal vez sabe, tal vez no sabe. Pero solamente a través del servicio devocional uno puede tener la posibilidad de saber. No por comentarios. Así, en otras palabras, señor Shiva estaba diciendo, todos ustedes que pretenden ser seguidores míos con sus comentarios inútiles y con su inteligencia tan ilimitada, por eso dice en el verso actual, el Señor es ilimitado y uno tiene que refugiarse en Él para poder comprender lo ilimitado. Entonces, estaban sorprendidos, se entregaron y aceptaron el comentario de Srila Sridhar Swami. Entonces, muy interesante, ¿no? que este verso indica que puede que el conocimiento pase por mí y yo no entiendo perfectamente. No entiendo todo al máximo grado, pero debido a que estoy escuchando el Sri Guru,
del Sri Parampara, entonces es fidedigno lo que estoy diciendo. Así es la cualificación de poder dar la clase. Si yo puedo entender, a lo mejor yo no entiendo todo, pero estoy repitiendo todo exactamente como yo he escuchado. Entonces, por eso Srila Prabhupada dijo tantas veces, no es tan gran cosa ser guru, solo que no hay que restar ni añadir. Simplemente hay que repetir. Claro que también, si uno va a predicar, hay que repetir de una forma agradable y pertinente a la audiencia, ¿no? Uno no debe simplemente hablar cosas que nadie puede entender o que no es relevante a la audiencia. Pero tampoco vamos a evitar hablar la verdad para complacer a la audiencia. No estamos, nuestra prédica no es para que la gente, entretener a la gente, para que se sientan a gusto, ¿no? Porque para sentirse a gusto de esta filosofía de la conciencia de Krishna, tiene que cantar el santo nombre seriamente, tiene que entregarse a Krishna. Si no, nunca va a entender y solamente va a ser como todos los filósofos por milenios y milenios hablando filosofía y todo el mundo escuchando y no hay solución. Mismo los sabios de Naimisharanya, ellos estaban reunidos y no entendieron, o sea, no podían llegar a ninguna conclusión porque no había una persona cualificada para poder. Eran grandes sabios. Entonces, otro punto que yo quería decir sobre este verso que acabo de hablar es que realmente Sutta Goswami y Shukadeva Goswami su explicación superó la explicación de Vyasadeva. Por eso Vyasadeva tenía que escuchar de Narada Muni. Pero mismo lo que escuchó y reveló después de escuchar de Narada Muni era endulzado por Shukadeva y luego Sutta Goswami. Por eso se dice, ¿no?, de Shukamukad Amrita Dravam Samyutam, ¿no?, que él tocándolo, ¿no?, explicándolo de una forma ante los demás, le dio un aspecto mayor, una dulzura, porque la conciencia de Krishna es dulzura, ¿no? Y solamente cuando nosotros estamos resistiendo se vuelve algo difícil. Si no, es algo muy dulce. Si nos reunamos, cantamos kirtan, cantamos japa, tomamos prasad, ¿no?, servimos a la deidad, ¿no?, muy dulce, ¿no? Pero solamente se vuelve difícil y porque yo no quiero hacerlo. Si quiero hacerlo, se vuelve muy dulce. Y si no quiero, porque tengo otra prioridad en la vida, entonces ya no es nada dulce. Lo dulce es mi prioridad. Es lo dulce en la vida de uno, ¿no? Para un matón, lo dulce es matar. No, ¿sí? Maravilloso. Para un violador, lo dulce es violar, ¿no? Para un explotador, lo dulce es explotar, ¿no? Y por eso vivimos en el dominio de la explotación, ¿no? Este mundo material, dominio de explotación. Y todo el mundo, por su ego falso, se siente dulzura por explotar a los demás. Pero el devoto del Señor se siente dulzura por servir a los demás. Por eso no solamente tenemos que firmar dasa, dasa, anudasa, tenemos que vivir esa conciencia de dasa, dasa, anudasa. Entonces, hablando un poco más de ilimitado, en el texto
14, ¿no? Dice eso, Nandam Gunanam Agunasya Jagmur Yogeshwara Ya Bhavapadma Mukha. Y Srila Prabhupada lo traduce, ¿no? La personalidad de Dios, el Señor Krishna Govinda, es el refugio exclusivo de todos los grandes seres vivientes y sus atributos trascendentales ni siquiera pueden ser medidos, ilimitados, por amos de los poderes místicos tales como el Señor Shiva o el Señor Brahma. ¿Puede alguien que sea experto en saborear néctar, rasa, saciarse alguna vez plenamente de oír relatos acerca de él? En otras palabras, los sabios están diciendo a Sutta Goswami que mismo usted está explicándolo hasta donde pueda y también Sutta Goswami dice lo mismo, exactamente como los pájaros vuelan hasta su capacidad de altura, yo estoy explicando hasta dónde llega mi capacidad. ¿Por qué Krishna es ilimitado? No. Y Krishna es ilimitado quiere decir que nadie puede entenderlo perfectamente. Y por eso dice aquí en el significado, que proviene de Jiva Goswami, ¿no? Así que es para, o supremo, porque aunque está enriquecido con todo el conocimiento y la religión, ¿no? Dharma y Jnana, está específicamente enriquecido con el servicio devocional del Señor. En otras palabras, sí hay Jnana, hay Dharma y hay Jnana, explicado en el Bhagavatam, pero es secundario, es un producto. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayochitab, Yasu Vairagyam Jnanachaya Dahitukam. Son productos, ¿no? Exactamente cuando Haridas Thakur llegó a la casa de Raghunath Das Goswami, antes de ser, era Raghunath, y entonces todo el mundo empezó a glorificar a Haridas Thakur. Y después ellos dijeron, por favor, explícanos las glorias del santo nombre. Y él dijo, no, ustedes, por favor, ustedes explican, ¿no? Y después uno dijo, a través del cantar el santo nombre, uno puede liberarse de todos los pecados. Y otro dijo, no, a través del santo nombre, uno puede liberarse de este mundo material, ¿no? Y después Haridas dijo, sonrió y dijo, esos son nada más productos. El verdadero meta y verdadero resultado es desarrollar amor puro por Krishna. Entonces, por eso tenemos algo tan elevado. Entonces, aquí habla de que solamente a través del Srimad Bhagavatam, porque el Bhagavatam al comienzo de este mismo canto, dice que el Srimad Bhagavatam es tan elevado Paramo Nirmatsaranam Satam. Solamente personas que son paramahansas y están libres de todo tipo de envidia pueden entender el Srimad Bhagavatam, ¿no? Y después dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué Vedyam Vastavam Atra Vastu? Porque este es para distinguir entre la verdad y la ilusión, ¿no? Y tapa trayon mulanam, y puede sacar totalmente del corazón la influencia y las tres modalidades de la existencia material, ¿no? Y después da la misma cualificación que está dando aquí.
no, Srimad Bhagavate Mahamune Krite, no, Kim va Paraya, que está hablado por una gran personalidad, ¿no? Y entonces, y como se dice, y después dice, por lo tanto, es tan elevado que Shushu Shubi Takshanat, inmediatamente si uno es muy serio, se revela para aquellas personas que están ansiosas de escucharlo, revela inmediatamente todo acerca de la Suprema Personalidad de Dios. Tan potente, es muy potente, pero por ejemplo, tenemos varios enchufes eléctricos aquí, pero tiene mucha potencia, pero si no tengo algo que puede entrar y transmitirlo, entonces, si no tengo la seriedad y la sinceridad, entonces alguien puede hablar toda esa verdad una y otra vez y yo puedo estar ahí sentado y voy a estar pensando cuándo va a terminar esto para que pueda hacer lo que quiero. Ese es. No. Ese no es una función. Estamos siendo expuestos a lo máximo, lo más maravilloso. Pero tenemos que querer tenerlo, ¿no? Si no, no se va a transmitir. Esa es la cualificación. Por eso, en el capítulo 2, canto 2, capítulo 8, ¿no? Shukadeva Goswami dice que ¿qué es la sinceridad? Shunvatam Shradaya Nityam. Siempre queriendo escuchar. ¿Y cuál es la sinceridad? ¿No? Grinatasya Svatashtitam, ¿no? Que yo quiero poner en la práctica, ¿no? Así, si quiero escucharlo y quiero ponerlo en la práctica, hay transmisión de conocimiento trascendental. Si no, no. Simplemente estamos aquí ocupándonos en 45 minutos o una hora de ansiedad para que pueda llegar a hacer lo que quiero, ¿no? Pero si lo que quiero es escuchar el Bhagavatam, yo puedo estar aquí 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, ¿no? 7 días, como Parikshit Maharaj, ¿no? O el tiempo que sea, ¿no? El tiempo que sea. Por eso dice al comienzo del Bhagavatam que uno no puede saciarse de no se puede. Y si se sacea después de 5 minutos, entonces uno sabe que tengo que cantar con más sinceridad, ¿no? Así como ya suficiente. ¿Cuándo va a terminar esa persona hablando de esas cosas teóricas para que yo pueda entrar en mi realidad, ¿no? Ese es el Bhagavatam. Hay otro punto que yo estaba pensando, ¿no? Dice, Srila Prabhupada dice, el Bhagavatam principalmente habla, Rishi Kumar Prabhu habló bien de esto el otro día, diciendo, ¿por qué, en otra clase, por qué tantas descripciones de la alcurnia ilimitado desde aquí para allá? Bueno, ese también dice en el comienzo del Bhagavatam, ¿no? Teni Brahma que Hridaya Adhikavaye, que fue revelado al Señor Brahma, ¿no? Porque muy antes, ¿no? Porque los semidioses no pueden entenderlo. Tiene que ser una persona que realmente quería hacerlo. Y Brahma quería hacerlo, hizo 1000 años de austeridad. 1000 años de austeridad para poder captar. Eso quiere decir que nosotros debemos estar dispuestos de hacer lo que sea para recibir la misericordia del servicio devocional. No, yo solamente puedo hacer 3 horas de servicio. Así. En Delhi, el jefe de Pujari me dijo,
¿Qué hago? Hay un brahmachari que está en el ashram que dice que nada más puede hacer 3 horas. ¿No? Entonces yo le dije, dile a él que más bien, si uno quiere estar en el ashram, tiene que estar dispuesto de hacer 24 horas. Y un poco más. ¿No? Entonces, esa es la cualificación de vivir en un ashram. Vivir en un ashram no es que no tengo otro lugar en donde vivir, ¿no? O aquí es mejor que tenía antes, ¿no? Sino, estar aquí quiere decir yo estoy cualificado. Y vivir en su casa. Si uno quiere que sea Grihastha Ashram, tiene que ser lo mismo, ¿no? De vivir en su casa, ¿no? Si uno quiere ser Grihastha, mi casa tiene que ser un lugar donde 24 horas por día solamente hay servicio devocional. Yo tengo una deidad aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Tapar la deidad para que pueda hacer lo que quiero? ¿No? Krishna no puede ver detrás, ¿no? A través de esa cortina. No, esa cortina. Krishna puede ver a través de ilimitados universos. ¿No? Ni siquiera necesita cortina porque está en el corazón. Él me conoce mejor que yo me conozco. ¿No? Así. Entonces tenemos que recordar eso. Y así siempre estar muy, muy ansiosos de servir a Krishna constantemente. Entonces esos son algunos pensamientos acerca de este verso de Srimad Bhagavatam. Voy a parar aquí. ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta? Sí. Hare Krishna. Hare Krishna. Con respecto a lo que nos comentaba de la humildad y la seriedad, tal parece a veces que es difícil también tratar de renunciar porque hay mucha crítica alrededor de uno, sobre todo de la familia. Cuando uno quiere actuar de manera correcta, de acuerdo a las enseñanzas de Srila Prabhupada y las escrituras, pero la familia siempre está tratando de bloquearle el camino a uno. ¿Qué realmente tiene que hacer uno en este aspecto? Porque usted decía que es inútil predicarle a la gente que no quiere entender. Pero uno quiere, por obligación, tiene que predicarles. Y hay veces en que uno se siente tropiezo tras tropiezo, en mi caso personal, Bueno, que no alcanzo esa... Entiendo. A veces es un error de pensar que tengo que predicar a la familia. Porque si ellos no quieren escuchar, ¿qué es la cualificación especial que tienen ellos más allá de una persona en la calle? Ninguna. Hasta peor. Porque los de la calle a lo mejor van a pensar que bueno. Y mi familia dice, no, tú eres un loco. Estás, ¿no? No, ¿qué es esa locura? Tú naciste judío, cristiano, lo que sea, ¿no? Tiene que ser así. Hasta en la India tienen ese problema. Los otros que dicen, no, somos hindúes, ¿qué es eso de ISKCON? Entonces, pero la dificultad de tener una familia que resista para un devoto que está saboreando la conciencia de Krishna, uno acepta como un desafío y una posibilidad de avanzar, de no dejar que mi ego o mi apego me obliga de reducir mi servicio a Krishna. Mi apego a la familia, entonces ya voy a conformarme con lo que dice. Si no, Chaitanya Mahaprabhu, cuando Rupa y Sanatana Goswami querían conocer a Chaitanya Mahaprabhu, escribieron 3 cartas y no hubo ninguna respuesta con las 2 primeras cartas. Pensaron, bueno,
¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos pensar que caídos como nosotros, ya Chaitanya Mahaprabhu va a tomar interés, ya somos sirvientes del gobierno musulmán? Pero después de la tercera carta, recibieron la noticia de Chaitanya Mahaprabhu, que cuando una mujer tiene un amante, debe servir el esposo mejor. Al comienzo no entendieron. ¿Cómo es eso? Que un sannyasi nos está diciendo que una mujer infiel debe servir bien a su esposo. Pero después entendieron que estaba diciendo que ahora están su esposo, el gobierno musulmán, hay que servirlo fielmente para poder, pero su corazón está con Mahaprabhu, ¿no? El verdadero amante, ¿no? Entonces, si nuestro verdadero amante es Krishna, servimos y vivimos en el ambiente de la familia, pero siempre estoy meditando en Krishna. Y así no hay problema. ¿Está bien? Otra pregunta, comentario, tomate. Gracias, Maharaj, por la clase. Le quería... Thank you very much, Maharaj. The extent that I can understand by myself and the extent that we could translate, it was wonderful. Maharaj, my question is, you mentioned briefly about how the level of understanding that one can get from hearing Srimad Bhagavatam depends on the level of eagerness or anxiety one has developed in order to get that. My question is, this applies to all the processes of Krishna consciousness. There is one instance where somebody asked Srila Prabhupada, how can we develop the determination? And Prabhupada said, by following the four regulative principles. By following the four regulative principles. And then the devotee asked him, how does one develop the determination to follow the four regulative principles? Then Prabhupada just said, if you can't do that, you are an animal, like that. But still the question remains that how does one develop the determination to practice the regulative principles, not just the four regulative principles, the entire devotional practice. Sí. Me perdí, está muy larga. Usted la tiene By bastante. parts. No, que la traduzcan por partes. Bueno, a ver, lo que entendí fue que una vez me preguntaron, bueno, que en el contexto de toda la clase, que sobre este tema de generar un deseo, ¿no? Determinación. Por aprender esto, una vez me preguntaban a Prabhupada cómo se desarrollaba este deseo y él dijo, por seguir los cuatro principios regulativos. Y que después le dije, entonces, ¿y cómo se genera determinación por seguir los cuatro principios regulativos o todos los principios regulativos del servicio devocional? Prabhupada dijo, si no puedes seguir estos cuatro principios regulativos, entonces eres un animal. Pero la pregunta es como, bueno, pero ¿cómo podemos verdaderamente dar o ampliar más esta respuesta en el sentido de cómo desarrollar determinación por seguir generando los principios regulativos? Not just the four regulative. Claro, en general todo lo que es el servicio devocional. Determination comes from association with persons who are determined. La determinación proviene de asociarnos con personas que ya están determinadas. So, to be serious or not in devotional service is our, we can, it's up to us. De ser serio en la vida espiritual es una cuestión de uno mismo, que quiero o no quiero. Because devotional service is voluntary. Because devotional service means love, and love can only be voluntary. You can't make someone love. As Prabhupada gave the example that some father tells his son, "You must love that woman." No. Will he love her? No.
Entonces estaba diciendo que el amor, porque el servicio devocional se trata, bhakti se trata de amor. Entonces amor es algo que uno tiene que querer, ¿no? Y querer no es algo que se puede ser obligado a través de un sistema. By some system you can't be obliged to love. Es algo que tiene que salir del corazón a través de escuchar y cantar y practicar el servicio devocional. Something that comes from hearing and chanting and developing that love for Krishna. And that will give us the determination. Y eso así nos dará la determinación. But Prabhupada was making the point that, you have to be serious if you want determination. If you're not serious, you can never develop it. Entonces Prabhupada estaba haciendo ese punto. Si uno no es serio, no puede. Because if you're not serious, you won't hear properly, you won't chant properly, because you'll have another priority in life. Porque si uno no es serio, no va a cantar ni oír apropiadamente, porque tiene otra prioridad en la vida. Maharaj, ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? sí. No ha hablado todavía. Tal vez Ramanya Prabhu es tan elevado que escucha los pensamientos, ¿no? Está pensando muy suave. Maharaj, no, a ver, como estaba hablando recién del servicio devocional, y que a mí me pasa en mi práctica siempre como que esa entrega, claro, obviamente cuando uno está en el Brahmacharya Ashram, como decía ustedes, es full entrega, ¿no? En el templo al menos. Ojalá. Pero como que uno, yo en mi vida personal siempre como que necesito como mi espacio para poder practicar ese servicio. Entonces, ¿cómo puedo tener ese espíritu más de entrega? ¿No? Uno va a un festival, como ahora realmente uno va y se puede llegar a entregar, porque como a veces dicen los devotos que se funden, ¿no? Y dice, ay, me sentí bien porque estaba absorto en ese servicio. Pero a veces a mí me pasa que cuando ya hago mucho servicio pero no puedo cantar las rondas o no puedo leer, como que, no sé, me perturbo y no sé si es algo personal o es una falla o... Bueno, está diciendo que como uno puede estar absorto en el servicio devocional, porque, por ejemplo, los brahmacharis en el ashram, brahmacharis in the ashram, they are they're totally absorbed. I said hopefully, and no. But me, I need some space, to be able to do things, and also if I'm just too absorbed in doing so much service, I may not have time to chant my japa properly, or I may not have time to read properly. Bueno, la respuesta es balance. Es como comer, no son, proteínas son muy necesarias, pero si solo como proteínas y no vitaminas, y no minerales, y no verduras, y no frutas, entonces me voy a enfermar. Entonces, también sobre el espacio, el espacio es para poder servir a Krishna de una forma que más corresponde a mis necesidades de la vida. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo que tener facilidad o tener comodidad no es malo si resulta en más servicio. Prabhupada necesitaba mismo la comodidad de silencio para poder traducir. Y cuando alguien estaba hablando afuera de su puerta, él decía a su sirviente, dile que se vaya, ¿no?
Entonces, mismo un devoto puro de ese nivel necesita ciertas comodidades que hablar de nosotros. Entonces, si uno necesita un nivel de comodidad, pero no solo para complacer los sentidos, sino para que mi mente pueda ser pacífico y pueda servir a Krishna. Eso está bien, no hay ningún problema. ¿No? Por eso Srila Prabhupada dice en Chaitanya Charitamrita que no hay necesidad de tomar señas. Uno puede vivir cómodamente en su casa y cantar el santo nombre. Así. Pero claro que Prabhupada está diciendo eso como lo mínimo, no lo máximo. ¿No? Porque en otros lugares Prabhupada dice, hay que tomar señas. Entonces, pero tomar señas, no todo el mundo va a tomar señas formalmente, pero tenemos que tomar señas dentro de nuestro corazón, tanto hombres como mujeres. Solo hombres van a tomarlo externamente, ¿no? Pero todo el mundo tiene que tomar internamente. Esa es la instrucción de Krishna en Bhagavad Gita. Bueno, entonces vamos a parar aquí ya. Está volviéndose tarde. Muchísimas gracias por su atención. Srila Prabhupada ki, Ananda Vaishnava Vrinda ki, Shri Radhavanan Gopal ki, Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki, Shri Gornitai ki, Sai Gorkamanandi. Only Krishna could have a form like that. Vila Sabra